En primer lugar, pues muy buenos días con todos. Espero pues que todos se encuentren bien y por sus casas también todo pues esté tranquilo, ¿no? Siendo ya las 8:34, vamos a iniciar la clase. Ya estamos la mayoría y los que restan pues van a ingresar pues, en el transcurso, ¿no? Ya saben, jóvenes, que tenemos que empezar pues a la hora porque es parte, ¿no?, de nuestra formación, la disciplina. No podemos retrasarnos por el hecho pues que algunos no, por diversas razones, no pues ingresen a la hora, ¿no? Bien, los que estamos presentes, a ver, tenemos que estar con la cámara activa, jóvenes. Prendan sus cámaras para saber que están ahí y no están haciendo pues otras cosas, ¿no? Bien, vamos a continuar a partir de ahora con la segunda parte, jóvenes, de este primer trimestre. Ya vimos tres temas, ¿no? Se calificó con el examen parcial. Por cierto, pues todos están bien. Claro que algunos con mejores notas que otras, pero sí están bien en el curso de química, ¿no? Sin embargo, muchachos, hay algunos que tienen de repente no la nota esperada, pero aún tienen la oportunidad pues de redimirse, ¿no? En esta segunda parte poder pues alcanzar la nota que se espera, ¿no? O sea, nosotros esperamos como profesores, la institución espera pues ¿no?, de ustedes y sus padres también, obviamente, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces con el tema número 4 de su libro, que se titula Unidades de concentración, que simplemente, jóvenes, es la continuación del tema último que tratamos, ¿no?, que era el tema de soluciones. Vamos a ver pues otras unidades de concentración aparte que habíamos visto, ¿no?, en esa clase. En esa clase de soluciones definimos lo que es una solución o disolución, también se le llama así, que eran mezclas homogéneas, ¿verdad? Conformado pues por dos o más sustancias. Homogéneas porque cuando se reunían los componentes, el sistema formado era monofásico, es decir, no se podían distinguir a los componentes salvo a uno de ellos, ¿no? Habíamos visto también que las soluciones más conocidas son las soluciones líquidas, ¿no?, donde el componente que está en mayor cantidad es el agua. Ese componente en mayor cantidad se llama solvente, habíamos dicho, ¿no? Mientras que las sustancias que están en pequeñitas cantidades en la mezcla y son las sustancias que están disueltas se denominan solutos. El solvente solamente puede ser uno, los solutos pueden ser varios, ¿no? El solvente, como está en cantidades grandes, nos muestra el aspecto que va a tener la solución. Mientras que los solutos, ¿no?, que están disueltos en pequeñas cantidades, son responsables de las propiedades de la solución, las propiedades químicas, ¿no? Así hemos visto, por ejemplo, soluciones ácidas, ¿no?, como el ácido que empleamos para limpieza, ¿no? Soluciones básicas como la lejía, ¿no?, que utilizamos para blanquear, ¿no? Soluciones, pues, como el vinagre, ¿no?, que utilizamos en nuestras ensaladas para preparar nuestras comidas. Las propiedades de esas soluciones dependen pues del soluto, ¿no?, de la sustancia disuelta. El vinagre pues es ácido porque tiene un ácido disuelto, ¿no? Y le da un sabor característico pues a nuestras comidas, ¿no? La lejía es blanqueador porque tiene una sustancia disuelta, un soluto que tiene esa propiedad de quitar manchas, ¿no? Y así. La última clase entonces tratamos ese tema. Vimos unidades de concentración también como el porcentaje en masa, porcentaje en volumen, que expresaban, jóvenes, las cantidades de soluto que hay dentro de la solución, ¿no? Vamos a hacer lo mismo ahora, pero utilizando otras unidades un poco más complejas, ¿no?, que son las unidades químicas de concentración. Bien, sin más, vamos a comenzar entonces la clase haciendo un resumen de esta parte. Ya saben que en su libro también tienen información teórica. Aquí se le va a dar pues la parte más importante, con algunos ejemplos. Y se le va a dar también un resumen, ¿no?, que ya está en intranet, que ustedes lo tienen que descargar para que tengan sus cuadernos, ¿no? Resumen de una hoja, ¿no?, en química, de una página nada más, a lo más pues una página y cuarto, ¿no? O sea, no es mucho que tienen que pasar a sus cuadernos. Bien, en esta clase entonces vamos a ver las formas químicas de concentración de una solución.
Recuerden, jóvenes, que cuando hablamos de concentración, estamos hablando de las cantidades de soluto que están disueltos dentro de la solución. El soluto hemos dicho que es la sustancia disuelta, ¿no? Y la solución es el todo. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo que en la última clase, vamos a indicar cantidades. ¿Cuánto de soluto está dentro de la solución? Pero utilizando otras formas, ¿no?, de concentración. Ya hemos utilizado el porcentaje de masa, porcentaje de volumen, ahora vamos a utilizar otra forma. Esas formas se llaman formas químicas y son un poco más complejas, ¿no? Bien, las unidades químicas de concentración, ¿no?, nos indican, jóvenes, la cantidad de solutos disueltos en la solución, empleado pues cantidades químicas, ¿no?, como son las moles, los equivalentes y otros términos químicos. Ya no vamos a utilizar solamente la masa y el volumen, ¿no?, sino vamos a emplear también las moles y los equivalentes. Esto quiere decir, jóvenes, que para determinar estas cantidades que vamos a dar, es necesario conocer al soluto, su fórmula química y su naturaleza, ¿no? O sea, hay que saber quién es el soluto, ¿no? Qué fórmula tiene y cómo se comporta, ¿no?, químicamente. La clase anterior, o la última clase que tratamos de soluciones, no era necesario eso, ¿no? Por ejemplo, me decían que tengo una solución de agua con alcohol. No me interesaba, pues, quién sea el alcohol, ¿no? Solamente me interesaba qué porcentaje representa el alcohol de la solución, ¿no? Ya sea en masa o volumen. Aquí no. Aquí sí tenemos que saber quién es el soluto, conocer su fórmula y cómo se comporta. Es por eso que estas formas de concentración van a ser un poco más complejas. Van a ser tres las que vamos a utilizar, aunque en las operaciones solamente vamos a emplear a dos. Y son las siguientes, ¿no? Las unidades químicas de concentración se indican también en las etiquetas, jóvenes, pero ya de los productos químicos, ¿no? Y ya no de las soluciones que compramos en los mercados, en las tiendas, ¿no? Como la lejía, la gaseosa. En sus etiquetas dicen, ¿no?, quiénes son los componentes y las cantidades. Pero esas son formas físicas, ¿no? Las formas químicas que vamos a ver ya nos indican, jóvenes, porque esto ya es de uso de laboratorio, ¿no? Se usa a nivel industrial. Por ejemplo, si una persona eh, monta una fábrica para producir baterías de autos, por ejemplo, ¿no? Necesita, jóvenes, un ácido que es el ácido sulfúrico que tiene que comprar en un laboratorio. Y cuando lo compra, ese ácido en botellas, en balones o en cilindros, en la etiqueta dice la concentración. Pero no es la misma, jóvenes, que dice una gaseosa, que dice pues la lejía, que dice el vinagre o el vino o la cerveza en el empaque, ¿ah? Sino son unidades distintas, ya que solamente lo pueden leer los químicos, ¿no?, a nivel de laboratorio e industria. Pero nosotros lo vamos a tratar acá, porque eso es lo que nos piden en el examen de admisión, ¿no? Son más comunes tres de ellas, ¿no? Y tienen estos nombres, hay que recordar. La primera de ellas se llama molaridad y se denota con la M mayúscula, molaridad. Molaridad obviamente viene de moles, porque aquí vamos a utilizar las moles de solutos disueltos, ¿no? Se define de esta manera: la concentración molar, también llamado molaridad, cualquiera de estos nombres lo pueden utilizar, concentración molar o molaridad, nos indica, jóvenes, el número de moles de soluto que está disuelto por cada litro de solución. Por cada litro de solución, ¿ah? Por ejemplo, si yo tengo un litro de solución y ahí hay 3 moles disueltos, su molaridad va a valer 3, porque es 3 moles por cada litro, ¿no? ¿No? Si tengo pues 10 moles de soluto disuelto en un litro de solución, su molaridad va a ser 10, porque hay 10 moles por cada litro. Claro que en los problemas no siempre vamos a utilizar un litro, podemos utilizar 2 litros, 3 litros, 4 litros. Para saber cuál es la molaridad, yo debo dividir, jóvenes, la cantidad de soluto por cada litro de solución que tengan. Si tengo 10 litros, hay que dividir entre 10, pues, ¿no? 5 litros hay que dividir entre 5, para saber cuánto hay en cada litro, ¿no? Esa es la definición. Por eso la unidad de la molaridad es esto de acá, mol sobre litro, porque voy a dividir las moles de soluto por cada litro de solución que yo tenga en un problema. Esta unidad es muy importante recordar, jóvenes, le voy a preguntar en su temática. Recuerden, la molaridad es mol por litros, ¿no? Porque se define de esta manera: el número de moles de soluto por cada litro de solución. En los problemas, jóvenes, pueden utilizar esta definición para hacer las operaciones o estas fórmulas matemáticas, ¿no? Así es, la primera fórmula, ¿no?, según la definición. La molaridad M se calcula si yo debo dividir la cantidad de solutos que tenga, moles de soluto que tenga, por el volumen de la solución en litros.
Por ejemplo, si en un problema me dicen, tengo 10 moles soluto disuelto en 5 litros, yo tengo que dividir 10 sobre 5 y me va a salir 2. Eso es la molaridad, ¿no? Esa es la molaridad. Quiere decir que es 2 moles por cada litro. Por eso, si tengo 5 litros, tendré 10 moles, pues, ¿no? Entonces hay que hacer esa división. Las moles de soluto por cada litro de solución o el volumen de la solución expresado en litros. Obviamente los problemas le van a dar esos datos para que ustedes solamente reemplacen. La dificultad de estas jóvenes es que no siempre me van a dar las moles de frente, sino me van a dar otros datos para calcular las moles y eso hay que recordar las clases pasadas, ¿no? De unidades químicas de masa, por ejemplo. Entonces, otra forma de calcular la molaridad, ya descomponiendo esto, porque esto tiene una fórmula para calcularse, es así. En vez de moles, porque el volumen lo voy a dejar igualito, en vez de moles, en moles se calcula masa entre masa molecular, ¿no? Si recordamos la fórmula moles o número de mol, es masa entre masa molecular. Entonces, en los problemas sí me van a dar la masa, me van a dar el volumen, y la masa molecular, jóvenes, viene de la fórmula, ¿no? Por eso yo debo conocer la fórmula. La masa molecular, recuerda que es la suma de las masas de los átomos que lo conforman, ¿no? Entonces, estas tres cosas debo yo conocerlo para los problemas. Y le van a dar jóvenes, ¿ah? Porque los problemas aquí van a ser directos, ¿no? Por ejemplo, le van a decir, tengo 50 gramos de cierta sustancia, me dan su fórmula, calcula esto, disueltos en 5 litros de solución, me dan y solamente reemplazo y opero. Siempre que haga las operaciones, el número que sale va a tener esta unidad, jóvenes, a mol por litro, recuerden. Molaridad es mol por litro. Ahora, hay una fórmula adicional que se utiliza, jóvenes, siempre en los problemas que no me den la masa ni me den el volumen. Me van a dar los dos juntos, masa, volumen, y eso se llama densidad. Masa sobre volumen es densidad. Esta es una fórmula adicional, jóvenes, para calcular la molaridad. Normalmente lo van a calcular con estas dos relaciones, ¿eh? Esto es por definición y esto ya descomponiendo las moles. Pero también se puede calcular así. Se calcula como 10 veces la densidad de la solución, ahí está incluido masa y volumen, el porcentaje masa de soluto que le van a dar sobre la masa molecular del soluto. Aquí también yo necesito conocer la fórmula del soluto para saber esto. Hay que recordar estas ecuaciones o simplemente la definición, ¿no? La definición para hacer los cálculos. Y como les digo, esta parte de jóvenes mecánica, es decir, no hay que hacer mucho análisis, ¿no? En los problemas le van a dar los datos, ustedes solamente tienen que fijarse, ¿no? En la ecuación que van a utilizar, reemplazan y hacen las operaciones como vamos a ver. Esa es la primera unidad. La segunda unidad que vamos a utilizar se llama molalidad. Ya no es molaridad, es molalidad. Y se denota con una M minúscula, molalidad. ¿Cómo se define esto? La concentración molal o molalidad, ¿no? No es molaridad, ¿ah? Es otra cosa. Molalidad nos indica el número de mol de soluto también, pero por cada kilogramo de solvente. La diferencia con el otro, si lo podemos retornar, miren, la molaridad es el número de mol de soluto por cada litro de solución. En cambio, la molalidad es el número de moles de soluto por cada kilogramo de solvente. O sea, el solvente es el agua, recuerden, ¿ah? Y su unidad se denomina unidad molal y es mol por kilogramo. Recuerden que la molaridad era mol por litros, ¿no? Esto es mol por kilogramo. Esto se utiliza, jóvenes, para soluciones donde pues conviene expresar las cantidades en masa. En cambio, el otro está en litros, en volumen, ¿no? Y se puede calcular con estas expresiones, ¿no? Por definición, la molalidad se calcula así, moles de soluto sobre la masa del solvente, siempre expresado en kilogramos. Por definición está acá, mol de soluto por kilogramo de solvente. Así. Igual en los problemas me van a dar los datos, pero si no me dan las moles se calculan así. Moles es masa entre masa molecular, siempre, ¿eh? Esto lo he dejado intacto. Es la misma ecuación, solo que en vez de moles he puesto masa entre masa molecular. La masa está en gramos, la masa molecular se calcula con la fórmula. Esto sí debe estar en kilogramos, ¿eh? Esta es la segunda expresión. No se usa mucho, jóvenes, pero también pues es parte de las concentraciones químicas. Nosotros más vamos a utilizar la molaridad, no tanto la molalidad, ¿no? Pero se diferencian en las unidades, ¿ah? Molalidad es mol kilogramo, molaridad es mol por litro, ¿no? La tercera unidad se llama normalidad.
y se denota con la N mayúscula, normalidad de una solución. También se le utiliza este nombre a concentración normal o normalidad, ¿no? Nos indica el número de equivalentes de soluto disuelto por cada litro de solución. Número de equivalentes. Esto sí es algo nuevo que todavía no hemos visto, jóvenes. ¿Ah? Lo que hemos visto solamente son las moles en las dos primeras clases, ¿no? Estos números equivalentes es algo que se ve en el capítulo de estequiometría. Pero aquí lo tenemos que definir para calcular esta normalidad. Entonces, la normalidad se define como el número de equivalentes de soluto disuelto por cada litro de solución. Su unidad es así, equivalentes por litros. Recuerden que cada unidad de concentración tiene sus unidades básicas. La molaridad es mol por litro, la molalidad, que es esto acá, es mol por kilogramo y la normalidad es equivalente por litro. Hay que recordar esa unidad para los ejercicios y para los exámenes. La normalidad es la unidad, jóvenes, más difícil de calcular. De acuerdo con su definición, se calcularía así, ¿no? Normalidad es número de equivalentes de soluto sobre el volumen de la solución por litro. El problema es que no conocemos esto, ¿no? No sabemos qué es esto. Sí sabemos calcular las moles. Moles es masa entre masa molecular. Esto no. Es por eso que muchas veces, jóvenes, la normalidad no se va a calcular con esta fórmula. Nosotros lo vamos a calcular con esta formulita. Normalidad es molaridad por teta. O sea, yo voy a calcular primero lo más sencillo, la molaridad, y lo voy a multiplicar por una cantidad numérica representada con este símbolo teta. Así lo voy a calcular, ¿no? O sea, directamente utilizando esta fórmula, no. Conocemos ya cómo se calcula la molaridad. La molaridad está acá. En cualquiera de estas fórmulas podemos calcular la molaridad de forma sencilla porque le van a dar todos los datos, jóvenes. Y una vez que tengamos la molaridad, y si me están pidiendo la normalidad, reemplazo en esta expresión, ¿no? Si calculo este valor y conozco este parámetro, la multiplicación me da normalidad de frente, sin usar esta ecuación de acá. Recuerden, esa es una forma directa. Pero igual hay que definir, jóvenes, el equivalente para conocerlo. Ustedes tienen que tener conocimiento de esta parte. Y la definición es esta. Esto, jóvenes, ya como teoría, porque prácticamente no lo vamos a utilizar en los ejercicios, ¿no? En su libro también está. Pero antes una nota. En las expresiones de molaridad y molalidad, se debe recordar, jóvenes, que el número de mol, Sn, moles de soluto, se determina a partir de la relación entre la masa del soluto y la masa molecular, ¿no? O sea, moles, N se calcula masa entre masa molecular. Por otro lado, si vamos a utilizar la densidad en una ecuación, debe estar en gramos por mililitro, ¿no? Solamente hay que fijarnos esa unidad. Bien, vamos a definir lo que es el equivalente químico, que es lo que se utiliza para calcular la normalidad. Para las dos primeras, molaridad y molalidad, no se necesita el equivalente, a solamente las moles, el volumen o la masa de solvente, ¿no? Aquí no, aquí en la normalidad sí se requiere el equivalente. ¿Qué cosa es el equivalente químico? Se define de esta manera. El equivalente químico, antiguamente llamado masa equivalente o peso equivalente, porque así se le llamaba, es una cantidad adimensional que no tiene unidades, es un número nada más, que nos indica la proporción en masa con la cual participa una sustancia en una reacción química. Este es el equivalente. Es una cantidad, un número sin unidades que nos indica, jóvenes, cuánto de una sustancia va a participar en una reacción química. Por eso esta parte se ve en la estequiometría. Se determina a partir de las relaciones. El equivalente, jóvenes, si es un elemento químico, su equivalente se calcula así. Hay que dividir la masa atómica, que va a venir de datos, sobre el parámetro teta, esta cantidad numérica teta. Y si es un compuesto, se va a dividir la masa molecular, para eso debo tener la fórmula, sobre el parámetro teta, ¿no? El mismo valor. Entonces como esto va a venir de dato, yo necesito conocer el parámetro teta, ¿no? Donde el término teta se denomina parámetro de combinación y su valor depende, jóvenes, de la naturaleza de la sustancia. Por eso es complejo la medida, ¿no? Va a depender si el compuesto soluto es una sal, si es un ácido, si es un hidróxido, si es un óxido, va a depender de su naturaleza. Y también depende en el proceso donde participa la sustancia. Nosotros de frente vamos a conocer sus valores de esta manera. Aquí hay un cuadrito donde ustedes deben recordar qué valor va a tomar teta dependiendo qué sustancia es. Si son elementos químicos, jóvenes, teta va a ser la valencia del elemento y eso le va a venir de dato. Si son hidróxidos, los hidróxidos tienen esta fórmula, fíjense, MOH, X,
este OH caracteriza a los hidróxidos, ¿no? Entonces el parámetro teta para un hidróxido va a ser igual al número de OHs. O sea que si aquí tiene X OHs, teta vale X. Si es un ácido, los ácidos tienen hidrógenos jóvenes unidos a una parte no metálica. Aquí va a tener I átomos de hidrógeno. Entonces, el parámetro teta para un ácido es igual al número de hidrógenos, I. Si son sales y óxidos metálicos, teta va a ser igual a la carga total de los cationes, porque en esos compuestos hay enlace iónico, hay cationes y aniones. Y si la sustancia participa en un proceso redox, se va a utilizar el número de electrones ganados y perdidos para el valor de teta. Por eso notan jóvenes que es complejo medir pues, el equivalente y la normalidad. Por eso no lo vamos a calcular en muchos casos con la fórmula que hemos dado, sino de manera indirecta. Normalmente en los problemas vamos a ver jóvenes soluciones de hidróxidos. Entonces teta va a ser el número de OHs. De ácidos, teta va a ser el número de hidrógenos. Porque me van a dar las fórmulas, ¿ah? Y de los sales y óxidos, que va a ser la carga total de los cationes. Pero los cálculos jóvenes, en este caso, ¿no? Para ustedes, va a ser bastante sencillo, ¿no? Porque vamos a conocer directamente los valores de teta. Bien, una vez que conocemos el equivalente, muchachos, ya sobre la base del parámetro teta, vamos a calcular el número de equivalentes. ¿Está bien? Número de equivalentes, jóvenes, no es lo mismo que equivalente. Equivalente es una cantidad determinada, el número de equivalentes son varios equivalentes, ¿no? Así como la mol y el número de mol son distintos, aquí también. El número de equivalentes se va a calcular así, jóvenes. Vamos a ver la masa que me den de muestra, 50 gramos, 20 gramos, 30 gramos, 200 gramos, entre el valor del equivalente. Entre el valor del equivalente. ¿Y cómo se calcula el equivalente? Ya hemos dado acá, el equivalente se calcula así, ¿eh? Con esta formulita. O sea, primero calculo esto, después calculo el número de equivalentes con esta fórmula de acá. Debo dividir la masa que me dan de dato entre el equivalente que previamente yo he calculado. Donde la masa se expresa en gramos y el equivalente, jóvenes, se le va a asignar, ¿no? Para este cálculo, la unidad operacional de gramos sobre equivalente, ¿no? Vamos a poner esta unidad para que se simplifique, ¿no? Porque en realidad el equivalente no tiene unidades, ¿no? Pero para los cálculos se coloca, jóvenes, una unidad se llama operacional, solamente para operación. Entonces, noten, muchachos, que para calcular la normalidad de una solución se requieren muchos pasos. Es por eso que no lo vamos a hacer, pues, de la forma directa, sino lo vamos a hacer, pues, de la forma rápida e indirecta, ¿no? Bien. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, fíjense. Vamos a calcular aquí las tres unidades, ¿ah? Las tres unidades que hemos mencionado. Molaridad, molalidad y normalidad. Bien, dice, se prepara una solución disolviendo 81 gramos de glucosa. Esta es la glucosa, miren que este es el soluto, ¿ah? Le dan la fórmula aquí, ¿no? En 900 gramos de agua. Dice, si la solución resultante posee esta densidad, vamos a calcular dos cosas. Primero, la molalidad de la solución. Y segundo, la molaridad. Una cosa es molalidad, otra cosa es molaridad. ¿Ah? Bien, tenemos datos masas atómicas, esto le van a dar porque tenemos una fórmula acá, ¿no? Entonces decimos así. Primero, para determinar la molaridad de la solución, debemos conocer la masa de soluto, la masa molecular del soluto, este es el soluto, la glucosa, y la masa de solvente, que es el agua expresado en kilogramos. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué esas tres cosas? Miren, porque acá está la fórmula. Si yo quiero la molalidad, fíjense acá, molalidad, yo necesito pues la masa molecular y la masa de solvente, que es el agua, en kilogramos, ¿no? O sea, necesito esas tres cosas y aquí le dan a toda la información le están dando. Entonces, para calcular primero la molalidad, miren los datos, ¿ah? Primero, el soluto es la glucosa. Tengo su masa, me dan 81 gramos, acá está. Y su masa molecular, yo sumo pues 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos, acá están los datos, y me sale 180. Ya tengo el soluto, tengo su masa molecular y tengo su masa. El solvente es el agua. Su masa, dice acá, está 900 gramos. Pero yo para calcular la molalidad debo expresarlo en kilogramos. 900 gramos en kilogramos es 0,9. ¿Por qué? Porque cada kilogramo es 1000 gramos, ¿no? Si tenemos 900 gramos, entonces sería 0,9. Y listo, ya están todos los datos.
voy a hallar la molalidad. La molalidad se calcula así, acá está la fórmula. Tengo la masa, acá, tengo la masa molecular, ¿no? Y tengo la masa de solvente en kilogramos. Me daban en gramos, ¿ah? En kilogramos. Y solamente reemplazo, ¿no? Sería 81 gramos, la masa molecular 180 gramos por mol. Esta es la unidad de la masa molecular, ¿ah? Sobre 0,9 kilogramos. Ustedes, jóvenes, no es necesario que pongan las unidades, ¿ah? Como ya tienen los números, solamente reemplazan los números y hacen los cálculos, ¿no? Pero aquí estoy colocándoles para que sepan qué sale al final, ¿no? Miren, gramos, gramos se cancela y sale mol, que arriba por extremos y medio sobre kilogramo. Esta es la unidad, pues, de la molaridad, ¿no? Mol, kilogramo. Si fuera molaridad, me saldría mol por litro, ¿no? Pero aquí no, mol, kilogramo. Y opero nada más, a ver, 81 dividido entre 180 por 0,9 sale 0,5. Y esa es la respuesta para la... Noten que en el problema ya estaba pues toda la información, estaba la masa, está la masa molecular porque tengo la fórmula y está la masa pues del solvente, solamente lo he convertido a kilogramos, ¿no? Reemplazo y eso es todo. Ya tenemos entonces la respuesta de la molaridad. La B para este ejemplo me piden hallar la molaridad. La molaridad, jóvenes, es moles sobre volumen, ¿ah? Necesito volumen. Como ven aquí no tenemos volumen, pero tenemos este dato de densidad para poder calcular volumen. Entonces, para la B sería así, ¿no? Segundo, para determinar la molaridad de la solución debemos conocer la masa del soluto. Sí tenemos, el soluto sigue siendo 81 gramos, ¿no? Y el volumen de la solución en litros. Para determinar este último valor, porque no me dan el volumen de la solución, voy a emplear la densidad, ¿no? Entonces, primero, el soluto sigue siendo el mismo, masa molecular 180, su masa dato 81 gramos, ¿no? Ahora, yo debo tener ya no el solvente, sino el volumen de la solución. Primero voy a calcular la masa de la solución. Miren, el soluto es 81 gramos. El solvente, que es el agua, es 900 gramos. La suma me da la solución. Pero tengo gramos, no voy a convertirlo a densidad, a volumen, ¿no? Volumen se calcula así, jóvenes, masa sobre densidad. Tengo la masa, 980 gramos, la densidad era dato, 1,09, se cancela gramos y sale 900. Pero cuando yo calcule la molaridad, el volumen debe estar en litros. Esto no está en litros, ¿no? Debo convertirlo a litros. ¿Cuánto es 900 mililitros a litros? 0,9 porque cada litro es 1000 mililitros, ¿no? Entonces lo estoy convirtiendo nada más. Ahora sí, reemplazo en la fórmula. Miren, así se calcula la molaridad, le hemos dado. Masa, acá está, 81 gramos. Esto era dato. Masa molecular sigue siendo pues el mismo soluto. Lo que no teníamos era el volumen, ¿no? Lo hemos calculado a partir de la masa total y la densidad, ¿no? Y reemplazamos, sería acá 81 gramos, masa molecular 180 gramos por mol, el volumen 0,9. Eliminamos pues gramos y me sale mol por litro. Y siempre que le salga mol por litro, jóvenes, porque queda mol por litro, es molaridad. También sale 0,5, ¿no? Es así. Claro que estos ejemplos que estamos poniendo son inclusive un poco más complejos de lo que les puede venir, jóvenes, en su temático, ¿no? O en la práctica que vamos a resolver de su libro, ¿no? Vamos a ver que es más sencillo inclusive los problemas, ¿no? Pero igual para que sepan cómo se procede. Ejemplo 2, vamos a calcular la normalidad, ¿no? Que es lo más difícil de calcular. Miren, demora mucho. Es por eso que a nivel de examen casi no preguntan, ¿no? Preguntan más la molaridad. Y si piden calcular la normalidad, lo van a hacer de forma indirecta. Dice, a ver, se prepara una solución disolviendo 420 gramos de esta sal, que es el sulfato de sodio, en suficiente agua, obteniéndose 1500 mililitros de solución. Determine su normalidad. Para hallar la normalidad, yo necesito, jóvenes, el número de equivalentes de soluto sobre el volumen de la solución en litros. Acá tengo pues el volumen de la solución. 1500 mililitros, eso sería 1,5 litros, ¿no? Porque hay que reemplazar en litros. Lo que me faltaría hallar sería el número de equivalentes, ¿ah? Porque fíjense, miren, voy a retroceder. La normalidad se calcula así, fíjense. Normalidad, acá está la ecuación, ¿ah? Número de equivalentes sobre el volumen de la solución. Esto me dan 1500 mililitros, pero en litros sería 1,5, o sea, tendría que hallar primero esto de acá. Y para hallar esto, noten, jóvenes, que son varios pasos, ¿no? Primero debo hallar el equivalente, luego debo hallar el número de equivalentes y recién reemplazar. Pero se puede calcular, jóvenes,
Sí, procedemos pues según la teoría, ¿no? O sea, no hay nada aquí misterioso, ¿no? Se puede calcular igual. Bien. El soluto me dan masas atómicas porque voy a utilizar masa molecular, ¿ah? Bien, para determinar la normalidad, entonces la solución debemos de conocer los equivalentes de soluto y el volumen de la solución en litros. Primero, el soluto es acá está, su masa molecular lo sumo pues aquí. 2 sodios sería 2,23, azufre vale 32, 4 oxígenos sería 4 por 16, 64, sumo sale 142. Y la masa es dato, 426 gramos, ¿no? Ya tengo el soluto. La solución me dan pues 1500 mililitros, en litros es 1,5. Entonces ya podría calcular la normalidad, solamente debería dividir los equivalentes, ¿no? De soluto sobre 1,5, pero no tengo los equivalentes, ¿no? Tengo que calcular esos equivalentes y eso es por paso. El soluto es una sal, por lo que el parámetro teta para esa sal, lo hemos dado en un cuadrito, es igual a la carga neta de sus cationes. En este caso, de los átomos de sodio, porque en toda sal, el metal, este es el metal, forma los cationes. Como hay 2 sodios, cada sodio, jóvenes, es más 1, o eso se sabe por tabla periódica, ¿no? Teta es igual a 2, porque la carga neta sería más 2, porque hay 2 sodios en la fórmula. Listo, entonces primero voy a hallar el equivalente. ¿Cómo se calcula el equivalente de ese compuesto? Voy a dividir la masa molecular 142 entre teta, ¿no? 142 entre teta sale 71. Ahora voy a hallar el número de equivalentes. El número de equivalentes sería la masa de soluto, que eso sí me dan de dato, 426, entre el equivalente, ¿no? Acá está entre el equivalente que vale 71. Yo esto previamente lo he calculado, ¿eh? 426 gramos entre 71, hay que eliminar los gramos, salen 6 equivalentes. Ya tengo los equivalentes, tengo el volumen, ahora sí puedo calcular la normalidad, ¿no? Finalmente, la normalidad de solución se calcula así. Número de equivalentes entre el volumen de la solución. El número de equivalentes que he calculado valía 6 y el volumen era 1,5 litros, ¿no? 1,5. Divido y sale 4. Esta es la respuesta. Nota que hay varios pasos para hacerlo, pero se puede por definición porque ahí están las fórmulas, ¿no? O sea, no hay nada aquí misterioso. Pero como eso toma mucho tiempo, ustedes no van a calcular. Si es que le piden la normalidad, no lo van a hacer con todos esos pasos, lo van a hacer de frente. ¿Cómo? La forma directa es primero calcular la molaridad y luego, jóvenes, utilizar la formulita que hemos dado acá. Fíjense, voy a retroceder nuevamente. La normalidad se calcula con esta fórmula que hemos utilizado, pero también la forma directa es así, molaridad por teta. Ya conocemos que teta vale 2. Solamente debo calcular la molaridad. ¿Por qué teta vale 2? Porque aquí lo hemos expresado, ¿no? Teta vale 2 es la carga de los cationes de esta sal, ¿no? Entonces, la forma directa va a ser así, muchachos, ¿ah? Van a hacerlo más rápido, ¿no? Van a calcular primero la molaridad utilizando esta formulita, molaridad. ¿Por qué? Porque tengo la masa. Esto me dan de datos, esto está en el enunciado. Tengo la masa molecular, ¿por qué? Porque conozco la fórmula. Y tengo el volumen de la solución que es 1,5 litros, ¿no? O sea, tengo todos los datos, ¿no? Esto es 426 gramos, esto es 142, esto es 1,5 y me sale 2. Una vez que ya tengo la molaridad, voy a hallar la normalidad con esto. Normalidad es molaridad por teta. Como teta valía 2, entonces la normalidad es 2 por 2, pues, porque sería molaridad 2, teta 2 sale 4. Es el mismo valor, fíjense. Es el mismo valor, solo que aquí sale más directo, ¿no? Porque para hallar la normalidad con esta fórmula yo necesito hacer muchos pasos, ¿no? Porque tengo que calcular esto. Pero puedo calcularlo primero la molaridad, lo multiplico por teta y listo. El problema va a ser conocer el valor de teta, ¿no? Si es un ácido, jóvenes, es número de hidrógenos en la fórmula, ¿no? Si es un hidróxido, es número de OHs en la fórmula. Si es una sal, como hemos visto en este ejemplo, es la carga de los cationes. Es más fácil para los ácidos y los hidróxidos porque en la fórmula está el valor de teta, ¿no? En cambio, las sales hay que calcularlo como en este ejemplo. Por eso en los ejercicios y en su temático va a venir pues más directo, ¿no? Bien, esto, las unidades de concentración. Vamos a finalizar, jóvenes, con estas operaciones antes de ver los problemas, porque aquí no hay mucha teoría. Operaciones con soluciones. Muchachos, una vez que ustedes ya prepararon la solución, ¿no? Y lo tienen en un recipiente o un frasco, pueden hacer operaciones con ellas. Igual en casa lo hacen cotidianamente. Ustedes compran una solución, por ejemplo, la lejía, ¿no? Y saben que la lejía está muy concentrada, ¿no? No se puede echar directamente pues a la ropa porque lo quema, ¿verdad? ¿Qué hacen normalmente? Pues
vierten esa lejía en un recipiente, le agregan un poco de agua, ¿no? Lo agitan y ahí recién meten la ropa, ¿no? Para blanquear. Ese proceso se llama operación con una solución y es el proceso más conocido, ¿no? Tiene este nombre, se llama dilución. Diluir, ¿no? Una solución. ¿Qué es la dilución, jóvenes? Diluir una solución es reducir o disminuir su concentración agregándole más agua. Eso se llama dilución. El resultado, jóvenes, es que si ustedes tienen una solución de alta concentración, van a obtener al final una solución de baja concentración o solución diluida. Se hace eso cotidianamente en casa, jóvenes. Por ejemplo, la leche, ¿no? Que ustedes compran en los tarros, en los recipientes de metal, ¿no? En las latas. Esa leche está muy concentrada, ¿no? No lo toman directamente, pues, del tarro, ¿no? ¿Qué hacen? Lo vierten, pues, o lo mezclan con agua, ¿no? ¿Para qué? Para diluirlo. ¿O qué pasaría, muchachos, si ustedes, por decir, ¿no? Preparan su refresco y le echan mucho azúcar, ¿no? Va a estar muy concentrado, muy dulce. ¿Qué hacen, jóvenes, para reducir esa concentración? Agregan más agua, ¿no? Eso se llama dilución, diluir, ¿eh? Recuerden, diluir es la operación por la cual una solución concentrada se vuelve más diluida, como agregando pues agua. Siempre se agrega el agua, ¿no? En estas operaciones, jóvenes, la cantidad de soluto permanece constante, ¿eh? Lo único que cambia es la solución, porque ustedes en la dilución no agregan soluto, lo que agregan es más agua solvente, ¿no? La solución crece en tamaño, pero no significa, jóvenes, que la cantidad de soluto se ha reducido, ¿ah? Es la misma, ¿no? Por eso, en los cálculos se utiliza esta relación matemática. Se cumple en toda dilución, y esto lo ven en aritmética también, porque en aritmética ven mezclas, ¿no? Y combinaciones, ¿no? Se cumple que la molaridad por el volumen de la solución inicial, que es la solución concentrada, es igual a la molaridad por el volumen de la solución diluida. Esto, si ustedes quisieran averiguar, una vez que agregué agua, cuánto es la nueva molaridad de la solución resultante, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes pueden tener la molaridad 10, es muy alto, ¿no? Tienen 5 litros acá, ¿no? Y le agregan 5 litros más de agua, aquí tendría ya 10 litros y pueden averiguar cuál es la nueva molaridad, ¿no? Solamente reemplazan, ¿no? 10 por 5, aquí sería pues M por 10, ¿no? Y van a observar pues que la molaridad se reduce a la mitad. Esta formulita se utiliza para los cálculos, para averiguar una vez que se agregó el agua, cuánto es la molaridad final, ¿no? Donde el volumen final es igual pues al volumen que había al inicio más el agua que estoy agregando. Recuerden eso. Y a veces, jóvenes, esto es engañoso, ¿no? En la realidad, porque cuando ustedes diluyen una solución, no significa pues de que hay menos soluto, a lo que solamente ha aumentado pues es el solvente, ¿no? Por ejemplo, uno prepara pues su refresco con mucho dulce, ¿no? Con mucho azúcar. Y dice, no, así no lo voy a tomar porque me va a agarrar diabetes, ¿no? Le agrega más agua, jóvenes, y se lo toma. Está tomando la misma cantidad de azúcar, ¿ah? Claro que lo siente menos dulce porque está más diluido, ¿no? Pero la cantidad de azúcar no ha cambiado, joven, ¿no? Sigue siendo lo mismo, ¿no? La dilución solamente reduce la concentración porque al haber más espacio, el soluto se dispersa, ¿no? En mayor espacio, y cuando ustedes toman una porción lo sienten menos dulce, ¿no? Pero no significa que el azúcar haya disminuido, ¿no? Lo mismo pasa con todas las soluciones, ¿no? Eso se llama dilución, bajar la concentración agregando agua. La otra operación se llama mezcla de soluciones, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen una solución ya preparada, tienen otra, y lo pueden reunir para llenarle en un solo frasco y guardarlo, ¿no? Eso se llama mezcla de soluciones, ¿no? Por ejemplo, pues ustedes de repente preparan sus refrescos, lo han servido, ¿no? En diferentes vasos, y de repente pues nadie tomó, pueden retornarlo, jóvenes, ¿no? Hasta el recipiente inicial para obtener la mezcla inicial, ¿no? O de repente compran pues un alcohol con otro alcohol de diferentes concentraciones, ¿no? Ahora pues que está utilizándose bastante el alcohol y quieren guardarlo en un solo recipiente, ¿no? Lo llenan, pues porque es el mismo alcohol, no va a pasar nada, ¿no? O pues tienen, no sé, un vaso de gaseosa, ¿no? Que no han terminado, ¿no? O lo han servido y nadie se lo tomó y tienen pues una botella de vidrio de gaseosa, ¿no? Y pueden llenar varias veces, ¿no? Varios vasos pues en esa botella para guardarlo. Eso se llama mezcla de soluciones. La condición, jóvenes, es que para generar una mezcla, las soluciones deben ser del mismo soluto. O sea, si, por ejemplo, tenemos dos soluciones, ambos deben ser de alcohol, por ejemplo, ¿no? O ambos deben ser, pues, de gaseosa, ¿no?
o ambos deben ser de lejía, ¿no? Porque si son soluciones de diferentes cosas, jóvenes, ya no tendría una mezcla, ¿no? Porque normalmente se van a dar cuenta ustedes cuando agregan o mezclan dos cosas distintas, puede ocurrir una reacción química. Eso ya no es mezcla, se llama combinación. Por lo tanto, es diferente mezclar que combinar. Entonces, las mezclas se realizan para soluciones del mismo soluto, ¿no? Donde se cumple, jóvenes, que la masa de la solución y el volumen de la solución son aditivos, se suman. No quiere decir que si yo tengo una solución de 5 litros y tengo otra solución de 3 litros, cuando lo mezcle voy a tener 8 litros, ¿no? Porque se va a sumar. O si en la solución inicial había 5 gramos de soluto y en la otra solución había 10 gramos de soluto, cuando lo mezcle, el soluto va a ser 15 gramos. Van a ser aditivos las cantidades, ¿no? Y se cumple para calcular, jóvenes, una vez que yo mezclo una solución con otra, la solución final, qué molaridad, qué normalidad, qué molalidad van a tener, se calcula con esta formulita. Se cumple esto, ¿eh? Utilizando la molaridad sería así. La molaridad por el volumen de la solución 1 más la molaridad por el volumen de la solución 2, que vamos a mezclar, va a ser igual a la molaridad por el volumen de la solución 3, que es la que resulta de la mezcla, ¿no? Un problema le pueden decir, a ver, tenemos una solución 5 molar cuyo volumen es 10 litros, ¿no? Y tenemos otra solución cuya concentración es 3 molar cuyo volumen pues 8 litros, ¿no? ¿Cuál es la molaridad de la solución resultante? Le van a pedir. Ustedes lo pueden calcular reemplazando esas cantidades donde el volumen final va a ser igual pues a la suma de los volúmenes que ustedes han mezclado, ¿no? Si era 10 litros y 8 litros, al final voy a tener 18 litros, ¿no? Este B3 sería 18. Tengo este dato, este dato, este dato, este dato, voy a hallar la molaridad y esto sale sumando volúmenes, ¿no? Reemplazando, hago los cálculos y eso sería todo. La última operación es la operación más compleja y en esa operación incluye la normalidad, ¿no? Hemos dicho que la normalidad pues es la unidad más difícil de calcular, ¿no? Esto se llama titulación, valoración o neutralización de soluciones. Aquí ya tenemos reacciones químicas, son procesos químicos. Lo que hacen ustedes es tener una solución de una sustancia A, otra solución de una sustancia B, y lo van a mezclar para que haya reacción química. Eso se llama valorar una solución, ¿no? ¿Dónde se provoca la reacción entre los solutos de dos o más soluciones? Normalmente van a ser dos, ¿no? Generando pues nuevas sustancias. La reacción ocurre, jóvenes, entre los solutos. El agua, que es el solvente de la solución, simplemente es el medio. Los solutos van a reaccionar. Por ejemplo, si ustedes tienen ácido muriático que compran en las ferreterías y lejía, ¿no?, que compran en una bodega, pueden mezclar, jóvenes, las soluciones y va a haber reacción química. ¿Quién va a reaccionar? El blanqueador de la lejía con el ácido pues de este limpiador, ¿no? Ahí va a haber una reacción química. Y esa reacción química cumple las leyes de la estequiometría, leyes de combinación, y se cumple esto, ¿no? Que la normalidad por el volumen del soluto de la solución inicial, o la solución 1, va a ser igual a la normalidad por el volumen del soluto de la otra solución. Se va a cumplir esto. Esto se llama valoración. Estos, jóvenes, como referencia, porque hay que tenerlo como teoría. En la práctica, jóvenes, los cálculos normalmente van a ser o bien calcular la molaridad, normalidad, o ver operaciones con dilución. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer con soluciones, ¿no? Y la teoría pues es muy importante. Esta valoración se utiliza, jóvenes, normalmente a nivel de análisis químico, ¿no? Siempre se valora una muestra utilizando una solución por medio de reacciones químicas, y ustedes por televisión deben haber visto muchas veces eso, ¿no? Por ejemplo, cuando la policía hace pues un allanamiento y encuentra paquetes, ¿no?, de un polvo blanco, la policía va a suponer que es droga, ¿verdad? Cocaína. ¿Cómo sabe que es cocaína? No lo van a probar, pues, ¿no? Ustedes habrán visto por televisión que ellos sacan un tubito de prueba, ¿no? Tubo de prueba de vidrio, y ahí le agregan un poquito de ese polvo, ¿no? Lo agitan y se pone de color pues celeste. Si sale celeste, significa que eso es cocaína, ¿no? Eso se llama valoración. Estamos utilizando soluciones para valorar, ¿no? O, por ejemplo, si ustedes habrán visto esas campañas que dicen, ¿no? Medida, pues, de glucosa, ¿no? Para saber, pues, si tiene... Es azul turquesa. Muy bien, azul turquesa, ¿no? No es azul simple. Muy buena su observación, ¿no? Cuando hacen, por ejemplo, campañas, ¿no?, para medir la glucosa, si las personas pues pueden tener diabetes o no, ¿qué hacen, no? O sea, estas personas van a un módulo y el enfermero o el técnico le saca un poco de sangre
Y unas gotitas de esa sangre, jóvenes, lo ponen en una plaquita de vidrio y luego saca un gotero con una solución que ellos han preparado previamente y echa unas cuantas gotitas a la sangre y va a cambiar de color, jóvenes. ¿Ah? De acuerdo al color que cambia, este técnico puede saber, pues, si ustedes pues tienen mucha glucosa en su sangre, ¿no? O si son diabéticos o no. Eso también se llama valoración. O de repente han escuchado también cuando los policías hacen pues intervenciones en las carreteras y quieren saber, ¿no? Si una persona ha bebido alcohol, ¿no? Se hace la prueba de alcoholemia. ¿Qué dice, no? El policía saca un aparato donde el chofer tiene que soplar, ¿verdad? Cuando sopla, jóvenes, el aliento, si tiene alcohol, va a llegar hasta un recipiente en ese aparatito que tiene una solución preparada y va a haber una reacción química. Y también va a cambiar de color y el cambio de color se registra en ese aparato y el policía puede saber allá, esta persona ha consumido 2 botellas de cerveza o 3 botellas de cerveza y de acuerdo a ello pues lo multa, ¿no? Eso se llaman valoraciones. Esto tiene muchas aplicaciones, jóvenes, pero a nivel pre, ¿no? Como ustedes, se aplica pues lo básico nada más, ¿no? Bien, entonces ya conocemos 3 unidades de concentración. Molaridad, cuya unidad es mol por litro, molalidad, que es unidad mol por kilogramo, ¿no? Y la normalidad, que es equivalente por litro. Conocemos 3 operaciones que se pueden hacer con las soluciones. Dilución, ¿qué es la dilución? ¿Qué es diluir? Consiste en reducir la concentración de una solución agregando más agua, ¿no? Mezcla de soluciones, podemos mezclar soluciones del mismo soluto o podemos valorar una solución, averiguar su concentración por medio de una reacción química utilizando una solución pues de base, ¿no? Esto de acá, esta es la parte final. Eso se ve en el capítulo de estequiometría con más detalle. Nosotros vamos a ver principalmente cálculos con molaridad, normalidad, ¿no? Bien, este es el resumen teórico, jóvenes, entonces. Vamos a pasar ya a la parte práctica, que es la resolución de los ejercicios, pues, de su dirigida, ¿no? Aquí hay un ejemplo también de cómo aplicar esto, ¿no? Eh, no, este es para dilución. Dice, se dispone de 500 mililitros de una solución acuosa de cloruro de sodio al 29,25% en masa y densidad de este valor. La pregunta es, ¿qué volumen de agua se debe agregar a dicha solución para reducir su concentración a 2 molar? O sea, tenemos una solución inicial, le vamos a agregar agua y vamos a calcular cuál es la molaridad final. La ecuación de la dilución, jóvenes, es esto de acá, esta ecuación. Entonces, si yo voy a hacer operaciones, debo calcular la molaridad inicial de la solución. Y en este problema me dan los datos para calcular la molaridad. Para la solución inicial, que es cloruro de sodio, me dan esto. Me dan porcentaje de masa, me dan densidad, ¿no? Entonces yo voy a proceder así. Primero se debe conocer la molaridad de la solución inicial. Para ello vamos a emplear la siguiente relación. Esta ecuación voy a utilizar. Molaridad también se calcula así, ¿ah? ¿Por qué voy a utilizar eso? Porque miren, tengo porcentaje de masa, tengo la densidad y tengo la masa molecular porque sé que es el cloruro de sodio, ¿no? Es el cloruro de sodio y tengo su fórmula. Entonces voy a reemplazar nada más, fíjense, voy a reemplazar aquí poco 10. Densidad de solución es 1,2. Reemplazo acá. Su porcentaje de masa es 29,5. ¿Y cuánto es la masa molecular del cloruro de sodio? Tendría que sumar un sodio más un cloro, ¿no? 23 más 35,5 sale 58,5. Divido, y ya tengo 6. Ya tengo la molaridad inicial. Y también tengo su volumen, ¿ah? A eso le voy a agregar agua para tener una molaridad distinta, ¿no? Que es 2. O sea, de 6 que era al inicio, lo voy a bajar a 2. Estoy diluyendo. ¿Cuánto de agua debo agregar? Eso es lo que me pide pues el problema y lo completamos acá. Ay, aquí nos salteamos, ¿no? Pero se puede calcular, jóvenes, utilizando esta fórmula de acá. Fíjense. Nos pasamos esta partecita. Acá. Ya hemos calculado que la molaridad inicial es 6. El volumen es 500 mililitros. La molaridad final es 2, dice. Voy a hallar este volumen, ¿no? Como aquí es 6 por 500 entre 2, sería pues simplificando, ¿no? 1500, ¿no? Porque mira, acá es 6 por 500, sería pues 3000. Esta molaridad final vale 2, sería 1500. Significa, jóvenes, que
De 500 mililitros, que era el inicio, pasé a 1500. ¿Cuánto de agua he agregado? He agregado 1000, pues, ¿no? O sea, si de 500 pasé a 1500, ¿no? He aumentado, pues, el volumen, he agregado 1000 mililitros de agua, que es 1 litro de agua, ¿no? Si quisieran, pues, hacer los cálculos. Aunque, como les digo, jóvenes, estas operaciones son secundarias, ¿no? Lo que vamos a ver en su examen, ¿no? Final, en los temáticos, ¿no? Y en este caso, pues en esta clase de las soluciones, solamente operaciones con molaridad y normalidad, ¿no? Porque eso es lo que nos piden en este año, ¿no? En quinto año sí vamos a hacer operaciones de completito de la parte de soluciones, ¿no? Quinto año ya pues superior, ¿no? Bien, vamos a... No, aquí estaba la fórmula, se ha pasado, ¿no? Esta era la fórmula que íbamos a utilizar. La molaridad que hemos calculado era 6, el volumen inicial era dato, 500, la molaridad final era 2, el volumen 2 se calcula, pues sale 1500, ¿no? Como el volumen inicial era 500 y esto vale 1500, podemos hallar el volumen de agua que se ha agregado, ¿no? El volumen de agua es 1000 mililitros y esa era la respuesta, ¿no? Bien, esto como algo opcional, ¿ah? Porque en los problemas en muchos solamente vamos a hacer operaciones con molaridad y normalidad, ¿no? Como vamos a ver. Bien, pasamos entonces a la solución de los ejercicios de su libro. Hemos dicho que son 10 ejercicios, pero solamente vamos a desarrollar 5 por cuestión de tiempo. Y son los que tienen más aplicación, los más directos, ¿no? Bien, ejercicio número 1. Dice, calcule la concentración molar, o sea, la molaridad, ¿no? De una solución que presenta 240 gramos de él en 10 litros de solución, ¿no? En 10 litros de solución. Muy bien, aquí les ha salido 0,5. Vamos a verificarlo. Eso es lo que indica pues su compañero Pérez o compañera, ¿no? Porque aquí en el chat se ve solamente el apellido. No sé pues si es varón o mujer, ¿no? Pero simplemente es compañero en general, ¿no? Bien, si voy a hallar, jóvenes, la molaridad, necesito tres cosas, ¿no? La masa del soluto, acá está, 240 gramos. Necesito el volumen de la solución en litros, acá está, 10 litros. Y necesito la masa molecular del soluto. Y para eso me dan la fórmula y me dan las masas atómicas, ¿no? Aquí me dan solamente del sodio, ¿ah? Pero yo debo sumar el hidrógeno y oxígeno porque es NaOH. Pero el hidrógeno y oxígeno son tan conocidos que sus valores ya pues yo debo recordarlo, ¿no? El soluto en esta solución es el hidróxido de sodio, NaOH. Su masa molecular vale 40. Se tienen 240 gramos de él disuelto en 10 litros de solución. Entonces vamos allá a la molaridad, ¿ah? Y esto sería así, formulita, ¿no? La molaridad se calcula así, masa de soluto, masa molecular, volumen de la solución. ¿Qué hago? Solamente reemplazo, ¿no? 240 gramos, la masa molecular es 40 gramos por mol y el volumen es 10 litros. Esto con unidades, a ustedes en los problemas solamente reemplazan los números, ¿no? Tienen que fijarse que el volumen sí está en litros, ¿no? Entonces hacemos la división, a ver. ¿Cuánto sería? A ver, 240, ¿no? Bueno, aquí podemos cancelar inclusive pues, los números, ¿no? Cancelamos un cero, ¿no? Aquí, o aquí, ¿no? Un cero, 24, pues entre 4 es 6, ¿no? Entre 10 sería 0,6. 0,6 sale, jóvenes, ¿ah? ¿Por qué le salió 0,5 a su compañero? Bueno, se puede corregir, ¿no? 240, 40 multiplicado por 10. 0,6 es la respuesta. Y nada más, fíjense, ¿ah? Porque los problemas son directos, solamente reemplazamos la masa, el volumen es 10 litros y la masa molecular del soluto es la suma, ¿no? De un sodio, un hidrógeno con un oxígeno, ¿no? Que sale 23 más 16 más 1 es 40, ¿no? Y nada más, esa es la respuesta. De ese tipo de problemas, jóvenes, ustedes van a hacer operaciones, ¿no? En los exámenes, ¿no? Problema 1. Problema 2. Me piden aquí hallar la masa de ácido nítrico. Este es el nombre. Aquí nos interesa solamente la fórmula. Contenido en una solución de 2 litros. ¿Ah? Me dan el volumen de solución y me dan la molaridad. 4M, 4 molar, ¿no? 4 molar. Bien. Entonces, esto es inverso. ¿Ah? La molaridad no me piden calcularlo, ya está calculado. Me dan el volumen y me piden la masa. Entonces, de la fórmula anterior, miren, este valor ya está calculado. Vale 4. Me piden esta masa.
el volumen me dan de dato y yo puedo conocer esto con la fórmula porque me dan la fórmula, ¿no? Del compuesto. Bien, 504 dice Ramos. Vamos a calcularlo. Entonces es así, ¿no? Bien, el soluto de esta solución es el ácido nítrico. Siempre hay que averiguar quién es el soluto. Su masa molecular sale 63, que sería sumar un hidrógeno, un nitrógeno y 3 oxígenos que están de dato acá. Se tienen 2 litros de esa solución, me dan el volumen, cuya molaridad es 4. Me dicen que es 4 molar, ¿no? La masa de soluto disuelto es así. Acá está la fórmula. Tengo este valor vale 63, esta cantidad vale 2. Voy a hallar esto acá. Pero para hallarlo más rápido voy a despejarlo. A esto voy a pasar a multiplicar, voy a pasar a multiplicar. La masa del soluto quedaría así, ¿no? Molaridad por masa molecular por el volumen. Y solamente reemplazo, ¿ah? Aquí reemplazo 4 mol por litro, porque recuerden que la molaridad siempre es mol por litro. ¿Ah? Masa molecular 63 gramos por mol y el volumen 2 litros. Noten que todo se cancela. Mol se cancela con mol, litro con litro y la masa sale en gramos, ¿no? Que es lo obvio. ¿Cuánto es 2 por 63 por 4? Eso le va a salir 504 gramos. Nada más, ¿no? Desde luego, muchachos, para que sea más sencillo, obviamente hay que conocer esta fórmula, pues, ¿no? Hay que utilizar esta fórmula. O sea, la molaridad se puede calcular con 3 fórmulas, ¿no? Moles sobre volumen. Esto es masa entre masa molecular por volumen, que es lo mismo, solamente en vez de la mole le hemos puesto masa entre masa molecular, ¿no? Y la tercera fórmula es 10 veces la densidad de la solución por el porcentaje de masa entre la masa molecular del soluto, ¿no? Bien, ejercicio pues 2. Ejercicio 3, que sería el problema 4 de su libro. Vamos a hallar la molaridad de una solución de esta sal al 40% en masa. O sea, me dan el porcentaje de masa y me dan la densidad de la solución y me piden la molaridad, ¿ah? Entonces, muchachos, aquí voy a utilizar pues la tercera fórmula, ¿no? Porque los datos están adecuados para eso, ¿no? El soluto en esta solución es el sulfato de magnesio. Su masa molecular es 120. Siempre calculen, jóvenes, la masa molecular porque lo van a usar, ¿ah? Y esto se calcula sumando un magnesio que vale 24, un azufre que vale 32 y 4 oxígenos que vale 64, ¿no? El porcentaje de masa del soluto es, acá está, 24% y la densidad de la solución es 1,75 gramos por mililitro. La concentración molar o molaridad sería así, no voy a utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque está adecuada, jóvenes, para este cálculo. Aquí no puedo utilizar masa sobre volumen, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo volumen, ¿no? Entonces tengo la densidad, sí, vale 1,75, el porcentaje en masa vale 24, ¿no? Y la masa molecular lo he calculado con la fórmula. Solamente reemplazo acá 10, densidad de la solución 1,75, porcentaje de masa 24 y la masa molecular 120, ¿no? Haciendo las operaciones sale 3,5. 3,5, porque hay varios factores en común, ¿no? 3,5. Muy bien. Esta es la otra fórmula para la molaridad que se utiliza, jóvenes, siempre y cuando no me den la masa ni el volumen, me den en vez de eso la densidad. Porque no tengan los problemas anteriores, en los problemas anteriores, eh, utilizo esta fórmula, masa molecular sobre volumen. ¿Por qué? Porque tenía datos volumen, ¿no? Y aquí me piden la masa. En el otro también tenía la masa y me dan volumen, ¿no? Pero en este problema tercero, ¿no? Ejercicio 4 del libro, no tengo el volumen, fíjense, me piden la molaridad, pero no tengo el volumen, no tengo porcentaje de masa y tengo la densidad, entonces debo utilizar pues otra relación, que es la tercera que hemos dado, ¿ah? Reemplazo y obtengo pues ese valor como respuesta, ¿no? Nada más. Bien, el 10, jóvenes, es de la fórmula. Este 10 ya está en la fórmula, o sea, no se ha reemplazado aparte. Es de la fórmula. Y eso tiene que ver, jóvenes, con una serie de conversiones matemáticas que se ha hecho para llegar a esta relación. Porque esta fórmula o sea, esta fórmula de acá, que hemos visto en el problema anterior, es la fórmula, esto de acá, por definición, ¿no? Porque la molaridad es número de moles de soluto por cada litro de solución, así se define. Y esta fórmula de acá deriva de esa, ¿no? Deriva de esa por demostración. Se demuestra, ¿no? Al final este 10 queda así. O sea, ustedes tienen que aceptarlo, nada más. Pueden demostrarlo. En los libros pueden encontrar las demostraciones, cómo paso de la fórmula anterior a esta fórmula. Y siempre va a haber un factor 10. Es por eso eso queda ahí, ¿ya? No significa, jóvenes, que cuando he hecho los cálculos, este 10 estaba en parte de los datos, ¿no? Está en la fórmula, por si acaso.
Está en la fórmula. Recuerden ahí. Bien. Ejercicio 4, problema 8 de su libro. Aquí me piden, jóvenes, concentración normal, normalidad. Hemos dicho que la normalidad es la unidad de concentración más difícil de calcular porque requiere muchos pasos. Pero el paso directo es, ¿cómo, no? Normalidad es igual a molaridad por teta, ¿no? Ese es el paso directo. Aquí, miren, lo voy a volver a poner. En las fórmulas que hemos dado, para la molaridad hay tres. Acá está. Estas dos son por definición, ¿no? Y esta es la que utilizamos, pues, si me dan la densidad. La normalidad tiene esta fórmula por definición, pero esto requiere utilizar muchos pasos, ¿no? Para hallar, pues, cantidades. Y la fórmula directa es así. Puedo calcular la molaridad, que sabemos es más sencillo de operar, y multiplico por teta nada más. Solo que debo saber cuánto vale teta para la sustancia soluto que me están dando en este problema, ¿no? En este problema. Bien. Y pueden saberlo porque el enunciado le dice, ¿no? Dice, en un recipiente de 250 mililitros de solución, este volumen está en mililitros, hay que pasarlo a litros, recuerda siempre el volumen debe estar en litros, se tiene 490 gramos de este ácido. Este es un ácido, ¿ah? Es un ácido. ¿Por qué? Porque tiene la forma hidrógeno A, ¿no? ¿Cuál es su concentración normal? Entonces, yo no voy a hallar la normalidad o concentración normal con la fórmula, pues, de la normalidad, sino lo voy a dar indirectamente, ¿no? Más cortito. Esto sería así. El soluto en esta solución es el ácido fosfórico. Siempre debo calcular su masa molecular, que sería sumar, pues, 3 hidrógenos, un fósforo que vale 31 y 4 oxígenos, sale 98. Se tiene 4,90 gramos de soluto, ese es dato, disuelto en 250 mililitros, pero yo debo reemplazar siempre en litros, ¿ah? Entonces esto convierto. 250 mililitros es un cuarto de litro, o sea, 0,25 litros. Primero vamos a determinar la concentración molar o molaridad y luego la normalidad. Siempre es ese paso porque si hacemos con la fórmula ordinaria vamos a demorar pues mucho, ¿no? Primero, miren, voy allá a la molaridad. Es más fácil, ¿por qué? Porque tengo todos los datos. Tengo masa, acá está. Tengo masa molecular que vale 98 y tengo el volumen ya convertido a litros, ¿no? Tengo todo, ¿no? Reemplazo sería 490, 98, 0,25 y esto sale 0,2. Ya tengo la molaridad, pero no me piden la molaridad, me piden la normalidad. Y para allá la normalidad utilizo esto de acá, ¿no? Primero, como el soluto es un ácido, teta vale 3. ¿Por qué? Porque en los ácidos teta es el número de hidrógenos. Acá hay 3 hidrógenos, ¿no? 3 hidrógenos, entonces teta vale 3. Si teta valdría 2, o si la fórmula tuviese 2 hidrógenos, sería pues 2. Teta valdría 2. Si tiene un solo hidrógeno, 1. Si tiene 4 hidrógenos, teta vale 4, ¿no? Entonces, voy a utilizar esta fórmula, porque lo que me piden es la normalidad. No he utilizado la fórmula de la normalidad porque requiere muchos pasos, es mucho. Lo voy a calcular así. Como la molaridad ya lo calculé, vale 0,2 y teta vale 3, puedo ir de frente. La normalidad sería 0,2 por 3, 0,6, ¿no? La clave, la D. Tal como indica, pues, el estudiante Bramón, ¿no? De frente. Es la forma, pues, directa, ¿no? Porque si no, tendría que calcular primero el equivalente, luego el número de equivalentes, luego conocer teta, luego reemplazar en la fórmula, muchos pasos, como hemos visto en el ejemplo. Aquí más fácil, primero calculo la molaridad porque lo voy a reemplazar acá y teta sale de la fórmula, ¿no? Número de ácidos, 3 hidrógenos. Si tuviese 2 hidrógenos, teta valdría 2 u otro valor, pues. Si fuese un hidróxido, se cuentan los OHs para el valor de teta. Pero esto no, esto es un ácido. Bien, eso sería la respuesta, la clave fue la D, ¿no? El último ejercicio, ejercicio 5, también me piden allá la normalidad de este mismo ácido, A teta valdría 3, y me dan la densidad de ese ácido y el porcentaje en masa. Ojo que cuando me den densidad y porcentaje en masa, y voy a calcular molaridad, debo utilizar por la tercera ecuación, ¿no? 10 veces la densidad de la solución por el porcentaje en masa sobre la masa molecular. Aquí también me piden la normalidad. No lo voy a calcular de frente, primero voy a calcular la molaridad, ¿no? Entonces, esto sería así. Aquí no hay clave, jóvenes, ¿ah? Porque al parecer lo que pedían era la molaridad. Veamos. El soluto igualito, este es ácido, su masa molecular. Me dan el porcentaje en masa, 19,6%, y me dan la densidad. Entonces, primero voy a determinar su molaridad utilizando esta fórmula, como ya sabemos, ¿no? 10 veces la densidad de la solución, porcentaje en masa sobre masa molecular de soluto. Reemplazo, este 10 es constante, la densidad es de dato 1,5, acá está.
aquí también lo he vuelto a escribir. El porcentaje de masa 19,9, acá está, aquí también lo he vuelto a escribir. Y la masa molecular, siempre que tenga la fórmula, ya tengo la masa molecular. Hago esta división, ¿no? Porque hay factores comunes acá, ¿no? Porque este 10, 196 es el doble de 98, el doble de 1,5 es 3. Entonces ahí está la respuesta, eh, pero no es la respuesta real porque lo que me piden es la normalidad. Por eso decía que no hay clave, ¿no? Al parecer en este ejercicio le pedían solamente la molaridad, pero estamos calculando la normalidad, ¿no? Entonces, como esto vale 3 y conocemos que para este ácido teta vale 3 porque es su número de hidrógenos, ¿no? La normalidad sería esta molaridad que he calculado por teta, ¿no? O sea, sería 3 por 3 saldría 9, la forma directa, ¿no? Como ven, no hay alternativa, ¿no? Pero esta es la respuesta. No significa, jóvenes, que si no hay alternativa el problema es absurdo, ¿no? El problema sí tiene solución, ¿no? Solo que se han equivocado de repente al colocar o han colocado el valor 3 que previamente hallaron, ¿no? Y no colocaron pues el valor final, que es lo que le están pidiendo, ¿no? Por si acaso. Entonces, esta es la forma directa, muchachos, de hallar la normalidad, ¿ah? Porque si no, tendríamos que hallarlo pues por muchos pasos, ¿no? Como vimos en este ejemplo. Miren, voy a retroceder para ver el ejemplo de la normalidad. Miren acá, igualito. Pedían la normalidad. ¿Qué teníamos que hallar? Primero el equivalente, ¿no? Luego el número de equivalentes, ¿no? Y luego recién reemplazábamos en la fórmula de la normalidad, porque esta es la fórmula de la normalidad, y obtenemos el valor. Pero más práctico era así, calcular la molaridad, conozco teta y multiplico solamente, ¿no? Es la forma directa. Esas son las operaciones, jóvenes, que van a hacer, ¿no? Bien, con esto culminamos entonces la parte teórica de aquí. Como les digo, jóvenes, en este año, ¿no? Ustedes pues están en nivel pre, todavía están en lo básico, ¿no? De este tema de solución, porque la solución eso es un capítulo bastante extenso, ¿no? Ya en quinto año, jóvenes, se les va a dar pues completo, ¿no? Ya van a tener el nivel para ingresar directamente pues a la universidad, como pasa casi siempre pues en el APU, ¿no? Muchos estudiantes ni siquiera terminan el colegio y ya están pues en la universidad, ¿no? Y se supone pues que ustedes también van a seguir ese camino, a menos pues que no quieran estudiar en la universidad, quieran ser de repente, no sé, empresarios, ¿no? O quieran ser cantantes, ¿no? O quieran ser pues youtubers, ¿no? Pero la idea es pues que ustedes también postulen a la universidad e ingresen, ¿no? Listo. Bien. Ya en la domiciliaria, jóvenes, cuando ustedes ingresen al intranet, ahí están los problemas, ¿no? Los ejercicios, ¿no? Están enumerados. ¿Qué ejercicio tienen que ustedes desarrollar y dar la respuesta, ¿no? Ahorita pues no lo recuerdo, ¿no? Creo que es el problema uno, el 3 y el 4, ¿no? Si más no me equivoco. Aunque hay un problema, jóvenes, en la domiciliaria, donde se le ha cambiado, ¿ah? Porque en el enunciado no hay respuesta, o sea, en el libro no hay respuesta, se ha modificado, pero en la parte, ¿no? de la domiciliaria, ahí está el texto. O sea, no hay problema, ¿no? Ustedes lo leen y van a llegar pues a la respuesta. Igual creo que es el uno, el 3 y el 4, ¿no? Los que van a tener que resolver de la domiciliaria. Pero el 4 se le ha cambiado de enunciado, de datos, ¿no? Tienen que leerlo ahí en el intranet está, ¿no? Así como los temáticos viene el texto, en la domiciliaria número 4, del problema 4, la domiciliaria, está el texto también. Y desde luego, pues la respuesta, ¿no? Bien, ya pueden entonces, jóvenes, terminando esta partecita, ingresar, ¿no? Al intranet para dar su examen. 4 preguntas, 2 de teoría y 2 de operaciones, ¿no? Operaciones molaridad y normalidad. Bien, ingresan, muchachos, reinicien, ¿no? Su intranet si es que lo tenían abierto porque les va a votar y ingresen, ¿no? Y me confirman, jóvenes, si no tuvieron problemas, pues, para ingresar, ¿no? Cualquier duda lo hacen por el chat, muchachos, para que no interfieran con las operaciones de los demás estudiantes. En el intranet está, jóvenes, como primer temático, segunda unidad, ¿ah? Primer temático de química, segunda unidad, o unidad 2, ¿no? Unidad 2. También lo pueden reconocer por la fecha, ¿no? Está la fecha de hoy, pues, ¿no? 16. Entonces, al menos uno me confirma, por favor, si pudo ingresar. Sí se puede ingresar, profesor. Sí, ¿no? Muy bien.
Ya pueden empezar, tienen tiempo suficiente, jóvenes.